Bueno, Néstor, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La pandemia cómo trató? ¿Todo bien? ¿Tuviste que modificar mucho tus investigaciones? Sí, respecto de lo profesional, en lo personal como a todo el mundo, digamos. Y en lo profesional, bueno, continuamos con algunas investigaciones, pero muy poco, restringido, porque nosotros no somos COVID y la universidad funciona, la Universidad de Quilmes funcionó primordialmente aplicada a todo lo que sea COVID. Claro. Así que mucho no. Pero lo que sí tuve muchas pericias en el campo pericial. Mira, porque adelantemos un poco lo que haces, porque no lo dijimos todavía. Vos haces entomología, que es el estudio de los insectos, pero forense. Sí, exactamente. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo que yo hago es estudiar la fauna cadavérica, los insectos cadavéricos que concurren al cuerpo, se alimentan de este, se crían en este y lo van reduciendo a medida que pasa el tiempo. Y yo lo que hago son pericias sobre esa fauna. Sobre esa fauna. Néstor, ¿cómo llega alguien a ser entomólogo? Y en tu caso, ¿cómo vos llegaste a ser entomólogo? Bueno, yo comencé estudiando biología, dentro de las orientaciones zoología en el Museo de la Plata, y hice mi tesis doctoral en ecología de cierto tipo de moscas, y luego me enteré que esas moscas, o las larvas de esas moscas, se alimentaban de cadáveres. Comencé a trabajar el tema de la descomposición cadavérica, y me apliqué entonces, vi que acá se hacían muy pocas pericias y con muy poca información, así que me apliqué a investigar el tema, y bueno, ahí arranqué. Y tanto sea la parte de investigación básica como la pericial, digamos, donde hace casi más de 17 años que hago pericias. Y ahí es donde te llaman para intentar resolver diferentes investigaciones policiales, ¿no? Sí, no sé si resolver, a veces no es tan clave, claro, ¿no? Pero uno claro. participa como en una orquesta, digamos, cada instrumento es importante y entre todos arman una armonía, ¿no? Bueno, acá es algo parecido. Perfecto. Bueno, y si hablamos de investigaciones policiales, voy a buscar a ver si acá por el canal, por la TV Pública, encuentro a alguien que nos pueda ayudar a charlar sobre este tema, con una personalidad que tal vez esté por acá. Ojalá que tenga suerte. Dale, yo ya vuelvo, les aviso a ver si tengo suerte. Bueno. Nos vemos. Bueno, Néstor, Sergio, miren a quién encontré. Pablo Cablan. ¿Cómo les va? Te pedí ¿Qué que tal? traigas ¿Cómo anda? un periodista especializado en policiales, pero mirá quién trajiste. Acá Principal del estoy. rubro. No, Traje. uno más detrás de esta escafandra. Bueno, Néstor, Pablo, Néstor. Mucho gusto. Los presento. Bueno, saben los dos un poco la propuesta, que es un poco experimental. Y Sí. tiro una pregunta sobre la mesa para que empecemos a charlar, para que puedan contestar. ¿Cuál es la relación entre la investigación científica y la investigación policial? Yo puedo hablar desde la investigación policial periodística, ¿no? Los periodistas de policiales no investigamos, debes saber, no investigamos nada. En realidad contamos el trabajo que hacen otros. Pero básicamente las investigaciones tienen buenos resultados, investigaciones criminales estoy hablando, cuando se fusiona la investigación policial con la criminalística, la forense. Cuando está bien complementada, los casos se esclarecen. Y ahí aparecemos nosotros para contarlos. Claro. Ahí, hay como, con los dos rubros, siento que hay un problema de tiempos, ¿no? Porque por ahí la investigación periodística necesita respuesta ya y la científica necesita un desarrollo. ¿Cómo se manejan cada uno de ustedes con eso? Eso es lo que pasa, sí, efectivamente. Es decir, los tiempos de una no son los tiempos de otra, ¿no? Nosotros a veces demoramos tiempos que para los medios son muy largos. Sin embargo, como decía Pablo, para hacer bien la tarea tenés que tomarte el tiempo que te demore y bueno, para obtener un buen resultado. Pero me parece que hay un aporte ahí de los medios, no de todos, pero sí de algunos, por ejemplo el de Pablo, que es uno de los que miro, en cuanto a la seriedad con que tratan el tema, ¿no? Claro. Basado no en chismes que por ahí tratan de enturbiar las situaciones, sino en aclararlas desde el punto de vista científico, en la medida que la ciencia pueda sumar algo, ¿no? Y hay un gran problema, pero que no solamente abarca el periodismo, abarca la investigación criminal, policial, incluso judicial, que es cuando se intenta demostrar algo que es lo que yo creo. Los credos tienen que ver con la religión, no con la profesión del Señor. Claro. No es una cuestión de creer, es una cuestión de prueba y de lo que se puede probar y lo que es real. Muchas veces es un error periodístico, pero también es un error de la policía, un error de la justicia. Salen a buscar algún rastro, alguna evidencia para demostrar lo que uno cree que pasó. Generalmente te equivocás y ahí aparecen los grandes líos
que parece todo sospechoso, mirá, dicen que es un homicidio, pero en realidad fue un suicidio. Esos problemas surgen cuando se fusiona la expresión de deseo con la realidad, y chocan fuerte ahí, ¿eh? Claro. Tenés como una cosa muy específica dentro del periodismo y encima te toca hablar seguido seguramente con científicos. ¿Cómo vas manejando ese tema? Hay que aprender a escuchar, me parece, escuchar y contar lo que se sabe y lo que no se sabe, algo que a veces cuesta mucho, decir 2 palabras tan cortitas y fáciles, no sé, o no sé, o 3 palabras, no se sabe. Claro. Y esto tiene mucho de eso. El tema es cuando esos baches alguien lo intenta o lo intentás rellenar con lo que uno cree. Y ahí te alejás de la realidad. Yo veo los casos policiales, investigaciones criminales, es como un guión de una película, pero que se guía en base a evidencia y a pruebas. Hay un momento que te falta una evidencia y no se sabe. Si vos lo rellenás con lo que crees, podés acertarle, sí, por ahí tenés suerte y le embocás, podés dar vuelta la ruleta y le embocás el número y ganaste todas las fichas que estaban en la mesa, pero también podés perder. Y pasa eso. Y nos contás un poco, para entender un poco mejor qué es lo que hace la entomología forense, un caso, por ejemplo, el caso Pomar, ¿no? Vos ahí interveniste. ¿Qué es lo que hacen? Porque tiene que ver, ¿no?, con el tiempo que pasó desde la muerte, algo así. Eso es lo que hacemos es estudiar la fauna cadavérica. La fauna cadavérica es como que deja una impronta o te da una idea de cómo se descompuso ese cuerpo en ausencia de otra evidencia. Normalmente la fauna cadavérica lo coloniza desde el principio de la descomposición. Entonces, uno de los puntos de pericia que se piden más habitualmente es el tiempo no el tiempo de la data de muerte, sino lo que llamamos nosotros intervalo post-mortem. Es decir, cuánto tiempo ha transcurrido desde que esa fauna cadavérica se instaló en el cuerpo y comenzó a colonizarlo, a reproducirse, etc. Claro. Entonces, eso fue muy útil en el caso Pomar. Se había armado una discusión medio peregrina respecto de si había sobrevivido alguno de ellos mucho tiempo luego y porque no lo habían encontrado, entonces había una responsabilidad por parte de las autoridades. Y bueno, el análisis demostró que los cuerpos se habían descompuesto en un proceso semejante y no había grandes diferencias entre uno y otro. Paulo, y ustedes como los periodistas, digamos, que se especializan en este rubro, ¿tienen la necesidad de leer sobre este tipo de cuestiones? Porque lo que dijo recién Néstor es bastante... Porque es uno aprende día a día, porque además te permite contar un expediente, indagar un expediente de la forma más precisa que se pueda. Repito, los periodistas policiales no investigamos, investiga la policía, los forenses, los médicos, los especialistas, los científicos. Pero te permite, conociendo el método, cómo se puede contar. A ver, sería muy fácil relatar un crimen si ocurre un hecho aquí en el medio, hay una cámara y hay un micrófono. Entonces el relato es exacto, incluso si tenemos un relojito le ponemos el día, el horario, perfecto. Generalmente, como el caso que acaba de contar, no tenés nada. Tenés un cuerpo en descomposición y es ahí donde entran a trabajar las distintas disciplinas de científicas que hacen a la investigación y te empiezan a contar con distintos matices ese relato para poder reconstruir lo que pasó. Eso es lo interesante que tienen estas ciencias. Claro. Pero lo que te quería preguntar, Néstor, es más específicamente en tu disciplina. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay en un cadáver que se descompuso abajo del agua con un cadáver que se descompuso afuera del agua? En tierra. En tierra. Sí, hay diferencias primordialmente más allá de las tanatológicas, es decir, lo que le pasa a los tejidos corporales, que también hay diferencias. En cuanto a la fauna, hay diferencias. La fauna acuática no es la misma que la terrestre, eso ya te puedes dar cuenta que moscas abajo del agua, claro, por lo menos en estado adulto no hay. Pero hay distintos tipos de larvas, hay crustáceos, hay moluscos, o sea, toda una fauna acuática que se puede asociar al cuerpo. El problema está, que lo he tenido en algunos casos más relevantes, es que esa fauna por ahí no es indicadora del tiempo de descomposición, porque no arriba al cuerpo desde el primer momento en que está en el agua. En cambio, en el medio terrestre, una mosca está patrullando, digamos, buscando algo donde poner los huevos, y cuando detecta un cuerpo, en minutos, a veces en el verano, claro, se posa sobre y comienza a poner huevos. Entonces vos ahí, si encontrás esos huevos o las larvas o las distintas fases de desarrollo, podés hacer una estimación de tiempo. En el agua no se puede, por lo menos por lo que hay publicado hasta ahora, no hay ningún organismo que lo colonice el cuerpo desde el inicio.
¿A vos te pasa que si estás en una causa, de esa causa no podés hablar? Porque me invalida a mí como perito adelantar, no sé cuál es la figura legal, pero claro, estamos advertidos de que no debemos emitir antes que por lo menos la causa se cierre, y esto Pablo lo sabe, las causas tardan mucho en cerrarse. Claro, sí se cierran. ¿Y a vos, Paulo, te pasa que tenés una información y no la podés dar? Y muchas veces, información que te llegue y sabés que va a entorpecer la investigación. A ver, el hacer policial y tener tanto contacto con la policía o con la justicia, si va a haber un allanamiento mañana y le interesa la información de ese allanamiento, lo tengo hoy, pero no lo voy a contar hoy al allanamiento porque le estás tocando el timbre antes de llegar. Hay mucha... Esto es una cosa grosera, ¿no? Pero hay cosas más puntuales, más específicas que sabés que ocurrieron, tenés confianza con algún funcionario que te va a ir contando y sabés que eso no se puede dar y no lo das, ¿no? Claramente. ¿Hubo algún caso que decís, esto me marcó? ¿Hubo un antes y un después de ese caso? A ver, yo te diría que algunos casos me impresionaron más que otros. Y por ahí no tanto los mediáticos. Digo, sabemos lo que son casos mediáticos, ¿no? Esos que están durante varias semanas en la tele, que por ahí no son a veces los casos más atractivos desde el punto de vista pericial. Es decir, son casos que por ahí tienen cierta urgencia política, mediática, pero la pericia por ahí es tradicional pero me han tocado casos, por ejemplo, de personas que fallecen junto a su mascota, ¿no? Y cuando la mascota está viva, queda encerrada en la casa. Y lo que hace la mascota es alimentarse de su dueño, digamos. Y me ha tocado casos, esto me tocó el año pasado, un viejito que falleció y cayó sobre el perrito que tenía. Y fallecieron los dos juntos. El señor que falleció en el momento y el perrito que quedó debajo del cuerpo y no pudo salir. Así que le hice la pericia en ambos cadáveres. Mirá, y son cosas que, viste, te impactan un poco, ¿no? Claro. Trabajar con niños también es impactante. Claro. También es impactante. En mi caso me impacta mucho con tratar de entender, y muchas veces inexplicable, cómo ciertas personas tienen tal nivel de maldad y que salen de una sociedad, y vos empezás de esta sociedad y empezás a indagar un poco la historia de esos criminales, y la verdad que no tuvieron una crianza, una educación, una vida muy distinta a la nuestra. Claro. ¿Por qué un Barreda, odontólogo, de una familia clase media baja, laburante, estudió, se casó con una señora de buena posición económica, crió una familia y terminó matando a todos? ¿Qué tiene? ¿Por qué llegó a ese nivel de maldad un tipo como ese? O una mujer, Gilla Murano, ¿por qué hizo lo que hizo? Es muy difícil entender y comprender. Conté dos conocidos, pero hay miles y casos que no son conocidos que me han impactado también. Entender el nivel de maldad de algunas personas. Y eso me parece que es absolutamente inexplicable y te genera el atractivo de tratar de buscarle un porqué que no lo tienen. Claro. Para ir cerrando, última pregunta. ¿Cómo es la ciencia forense argentina, vos como periodista, por ejemplo? Falta de dinero, como toda Argentina, en los últimos años, en muchos años, siempre ha sido así. Se necesita más inversión, pero a nivel académico, brillante. Nada de lo que se ve, siempre cuento que nada de lo que se ve en las grandes películas y series americanas de mucho presupuesto no se puede hacer acá. Todo se puede hacer acá de igual o mejor calidad. Falta plata. Somos un país que nos falta plata, básicamente. Faltan reactivos a veces, pero la capacidad del profesional es enorme. Es enorme. Qué bueno. ¿Néstor? Sí, coincido con Pablo en cuanto a que hay una capacidad de base de desarrollar, depende de cada disciplina, ¿no? Hay algunas que están más desarrolladas, otras menos desarrolladas, pero siempre hay un cuerpo de profesionales que es muy capaz y que con medios podría desarrollarse más. Donde creo que hay una falta es en las universidades públicas, y en esto creo que tendríamos que hacer una autocrítica a los que pertenecemos a las universidades públicas, porque en general la formación forense, no solo de los médicos, sino también obviamente de biólogos forenses, geólogos, químicos, recae en las universidades privadas, porque la universidad pública lo ha tomado como que era un tema policial, digamos, ¿no? Y después de toda la dictadura quedó como ese estigma de que, bueno, eso es policial y que lo haga la policía. Y justamente la idea es que la academia se encargue de
de realizar esa enseñanza. Creo que eso es un desafío que todavía las universidades públicas tendrían que tomar, ¿no? Por ejemplo, para estudiar criminalística no te queda otra que ir a alguna universidad privada, porque la universidad pública nunca se dedicó a enseñar criminalística. Bueno, interesantísima esta última respuesta de los dos, ¿eh? La verdad que nos llevamos para pensar un montón de cosas. Sí. Muchísimas gracias por venir, Pablo. Un lujo enorme tenerte, que hayas venido acá a la TV Pública. Genial, muchísimas gracias, Néstor, también por volver. Ya estuviste en la primera y la quinta temporada. Bueno, muchísimas gracias, nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá por la televisión pública. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.